Bien, seguimos aquí en la radio y es momento de saludar a la licenciada Alejandra Linardi. Ale, ¿cómo va? Bienvenida. Bien, pasada por agua, sí, como los huevos. Exacto, pero bien. Bien, ¿no? Todo bien, sí. Bueno, lindo tema para charlar hoy, como siempre, como todos los que nos traes, súper interesantes. En este caso, cómo cuidarse si cuidamos, sí, ¿no? Algo que pasa habitualmente cuando, por ejemplo, nuestros padres ya están en una etapa, digamos, en la recta final de su vida, o nuestros abuelos, ¿no? Y comienzan, por supuesto, con problemas de salud, con algunos inconvenientes, y es nuestro deber, bueno, cuidarlos y acompañarlos, ¿no? En ese tramo, ¿no? Sí, igualmente es muy común porque vivimos en una sociedad que está envejeciendo, ¿sí? Donde va a haber casi, está pronosticado, dentro de 10 años, el 25% de la población va a ser de tercera edad. Exacto. O sea, va a haber un gran porcentaje mundial donde vamos a encontrarnos con este problema cada vez más seguido, porque los hijos van a ser personas mayores y van a tener que cuidar a padres aún más mayores, claro, ¿no? Y es toda una cuestión. Igual cuando hablamos de cuidar, podemos también hablar de una persona con discapacidad, una discapacidad innata o adquirida, por ejemplo una ACV, ¿sí? Que requiere a partir de ese evento alguna cuestión. Una persona con un trastorno psiquiátrico grave, hay muchos trastornos psiquiátricos que generan que la persona no se pueda quedar sola, demencias, ¿no? Donde la persona ya se pierde, deja el gas prendido, no podés dejarlo solo o tenés que cerrar la puerta de la casa, no descuidarte como si fuese un niño, porque después vieron que andan buscando personas que por un descuido, digamos, por no haber estado el 100% del tiempo, o más que nada toda cuestión que requiera dependencia. A veces la dependencia emocional hace que, la otra vez hablamos, ¿no?, de la dependencia emocional, es como que todos los temas se van trayendo, hace que la persona necesite ser cuidada, aunque en la realidad no necesita ningún cuidado. Por ejemplo, una madre que le dice a un hijo, venime a ver todos los días cuando salgas del trabajo, y quiere que le lleve, no sé, 1 kilo de pan, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo. Y si eso no sucede, se arma un lío ahí en la relación. Entonces, esto de cuidar al otro, de asistir al otro, de estar, porque uno a veces piensa cuidar es estar para una función, y a veces los cuidadores no encuentran el sentido de lo que están haciendo, es simplemente acompañar, ¿sí? Los cuidadores pueden ser personas que trabajan de eso, ¿sí? Que tienen un horario, un día y una función, y los que la vida los hizo cuidadores por una situación o un hecho, un cónyuge, un hijo, un tío, un sobrino, un abuelo, ¿no? Digamos, que necesitan estar en esa situación sin haberla elegido. Y que a veces el problema es, ¿qué pasa cuando esa sobrecarga, ese rol, vos no estás ni preparado ni tenés recursos para afrontar? Vamos a dar un ejemplo. De repente tenés tu mamá y tenés que ayudarla a bañar, y vos sos hombre. Y no hay otro, no tenés hermanas mujeres, ni tenés una mujer que te pueda asistir en eso, salvo que le pagues, pero también vivimos en una situación económica donde un cuidador pago cobra por hora, y a veces las necesidades son diarias y de muchas horas al día. Entonces, esas situaciones generan mucho estrés, porque uno no está preparado, se tiene que poner en ese lugar, y se genera lo que se llama el síndrome del cuidador, ¿no? Que es un conjunto de síntomas que genera esta situación, que a veces es grave y a veces no es grave, pero es crónica. Entonces es como la gota diaria que llena el vaso. Y a veces es algo que a nosotros nos es muy complicado hacer. Por ejemplo, cambiar un pañal a un adulto. No todo el mundo, hay gente que lo hace más naturalmente y lo naturaliza, y hay gente que lo hace pero con un nivel de estrés y de angustia complicada, más cuando se trata de cuidar a padres donde la idea del fin genera angustia, ¿sí? Por más que el fin no sea ahora, vos sentís que esa persona que te dio la vida y que te cuidó, ahora vos necesitas invertir los roles y generar una cuestión que no va a cambiar, por lo menos para mejor. Claro. ¿No? Y pasa mucho también en las parejas grandes, ¿no? Sí. En donde uno de los dos tiene estos problemas que vos decís, y el otro la tiene que cuidar o lo tiene que cuidar, ¿no? Y casi siempre ese desgaste, quizás se termina falleciendo la persona que cuida
y la otra persona continúa con su vida, ¿no? Hay situaciones muy desgastantes, por ejemplo, Alzheimer, claro, demencia senil, todas las enfermedades neurodegenerativas que generan una progresión y una gravedad. Es como muy complicado porque es realmente todo el día y toda la noche, ¿sí? Y esa persona se empieza a sentir como muy sola. En general recae en mujeres, si no es el cónyuge, es de mediana edad, ¿no? Si hay varios hermanos, la hija mujer es la que se hace cargo de esto. Es como una cuestión muy feminizada el tema de cuidar, ¿sí? Es como que necesitas que haya una mujer para asistir a todas estas cuestiones. Y esa persona, además, si estamos hablando, por ejemplo, de cuidar a una padre, ya tiene una familia, si tiene un trabajo aún peor, porque tiene que organizar las nuevas exigencias de ser cuidadora, su trabajo y su familia y su vida. Se van perdiendo esferas de la vida de ese sujeto y generan agobios, angustias, irritabilidad. Incluso esto que vos decís, descuidan su propia salud porque ya están cansados de ir al médico a acompañar a la persona que están cuidando, que ni siquiera se hacen controles, ¿no? Terminan teniendo a veces problemas físicos más graves incluso de la persona que están cuidando. Muchos son problemas musculares, ¿no? Levantar una persona que el cuerpo es un cuerpo que no se mueve y te rompes la cintura, ¿no? Es decir, estas cosas son muy comunes y generan muchos conflictos en la persona porque en realidad cuidar es gratificante. Si mañana vos estás enfermo y yo voy a tu casa y te hago un té, te digo, bueno, te acompaño, te hago un té, querés que prepare para hacerte un vapor, ¿no? Ahora, si hay algo que se vuelve crónico, lo que es gratificante en un principio empieza a ser agobiante, porque no es un té y una gripe, es el día a día de una situación crónica que no mejora. Porque cuando uno dice cuidar, uno puede pensar en la crianza de un hijo. Lo que pasa es que la crianza de un hijo tiene un tiempo y siempre va para adelante. Se supone que esa es a la autonomía de esa persona que uno está cuidando. Cuando hablamos de estos cuidados, son de personas dependientes o que tienen una enfermedad y en general no remiten, ¿sí? Cuando estamos hablando de ese síndrome del cuidador, son estas enfermedades que no es que se operó y tenés que estar 15 días con esa persona. Son personas que están teniendo una cuestión y a veces no es física, es psicológica. No se quieren quedar solos, tienen miedo a la noche, tienen miedo a caerse cuando se bañan, entonces tenés que ir todos los días a supervisar que se esté bañando y que no se caiga y que entonces le dejas la comida preparada y después tenés que volver a tu casa y hacer lo mismo con vos. Y hay que empezar a pensar. Y hay un lema que es, si vos cuidás, tenés que cuidarte, porque si no te cuidas vos, no cuidás bien. Uh-huh. ¿Sí? No podés ejercer ese rol si primero no te cuidas vos. Y hay un sentimiento que es la culpa, más que nada, cuando es un afecto, ¿no? Donde tenés que elegir, es como una guerra entre vos y el otro, ¿no? Y es muy difícil, hay muchas personas que le cuesta tercerizar esta situación. No solo por una situación económica, que obviamente puede ser real, sino por la angustia, por ejemplo, llevarlo a un hogar, ¿no? Entonces, frente a eso, prefieren el sacrificio y generan una situación peor. Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Más allá de que por ahí hay familias que tienen los recursos, no quieren llevar a una persona a un lugar en donde va a estar mucho mejor, porque además hay lugares que le hacen actividades, más allá de la higiene, de la alimentación. Sí, incluso no hace falta una medida extrema. Claro. Hay situaciones intermedias. Claro. Hay hogares de día, vos sí. podés llevarlo a un tipo de terapia. Si la persona se moviliza, puede hacer un curso de algo que le gusta y vos la podés llevar. Cualquier cosa que te saque de esa exclusividad del cuidado va a ser algo que va a generar una mejor calidad de vida para la persona que cuida. Uh-huh. Incluso el optimizar el tiempo y entender que uno tiene que controlar esta situación. Si no, por momentos se puede volver incontrolable y generás un caos y generás maltrato hacia la persona que estás cuidando también. Sí. Que eso es algo bastante común, ¿no? Padres que gritan a los hijos, los hijos que gritan a los padres porque vos los ves en una sala de espera. Bueno, papá, esperá. Bueno, no, como que hay una cuestión hasta violenta, pero es por ese desgaste. Se llama burnout, que es un término muy conocido, que es ese desgaste físico y psicológico. Es como la que te puede suceder en el trabajo, te puede suceder con cualquier profesión y pasa también en los cuidadores. ¿Sí? Bien. Y también, bueno, esta situación de que por ahí, como vos decís, ¿no? Te descuidas vos y también mucha gente que tiene familia va descuidando también a sus hijos, a su entorno,
por tener la exclusividad de una persona, ¿no? A quien cuidar. Sí, siempre es importante que uno tiene que hacer una gestión de todo esto. Uno tiene que entender, primero informarse de qué es lo que sucede, qué es lo que tiene la persona que vos estás cuidando, porque si vos no sabes las características de la enfermedad, todo te va a sorprender o todo te va a desbordar, ¿sí? Y ese comportamiento, por ejemplo, las demencias, los comportamientos de las personas son muy difíciles de manejar, entonces los cuidadores se enojan, culpan, buscan una responsabilidad, y en realidad si uno se informa y entiende que esa conducta tiene que ver por la enfermedad de esa persona, no es una conducta propia de esa persona, y entender que tal vez uno no puede con eso, y a veces podemos y a veces no podemos, o a veces podemos en un tiempo y en otro tiempo no podemos, y hay que aprender a tercerizar. Incluso si hay recursos estatales, sociocomunitarios, ¿no? Donde hay talleres y hay lugares donde uno puede llegar. Acá en la universidad hay un lugar donde se hacen charlas, no sé si son pagas, pero son de muy poco dinero, donde vos podés llevar a un taller literario, ¿no? Si hay una cuestión cognitiva a reforzar. Lugares donde uno salga de ese eje de estar en el centro, en el ojo de la tormenta, ¿no? Y que no haya apoyo, porque hay gente que tiene mucho apoyo y hay gente que no tiene. Entonces hay que buscar lugares donde uno tercerizar en parte ese cuidado. Y el apoyo psicológico es importantísimo. Cuando uno ve que no puede y que esto te está haciendo mal, tenés que entender que necesitas alguna sugerencia o alguna cuestión. Siempre en la vida, te pase lo que te pase, hay que ejercer el sentido del humor también, el día a día, el no pensar a tan largo plazo, ¿no? En pensar, bueno, ¿qué me propongo para este mes? ¿Cómo voy a terminar el año con esta situación? Y ir viendo más adelante la situación, que sea nunca quedar cerrado en algo, ¿no? Sino ver que hay muchas posibilidades que uno por ahí no desea o no piensa, pero a veces hay que poner en la balanza y ver cuál es la más saludable para todos. Claro, ni hablar si tenés, no sé, tus papás o tus abuelos que están los dos en una situación media parecida, ¿no? Sí. Antes era muy común, ahora no está, ustedes me dirán no, pero antes los padres se llevaban a la casa, cuando los padres envejecían y no podían quedar solos, los hijos decidían llevárselos a la casa, a juntarlos con su propia familia, y se generaban también situaciones complicadas. Claro. Ahora se usa más, los asistís desde afuera. Y la verdad que es igual de estresante estar conviviendo en la cuestión de cuidar que estar por fuera, porque tenés que trasladarte y cumplir todo el tiempo. Es un trabajo sin horario. Si una persona te requiere a las 3 de la mañana, suena el celular, tenés que levantarte y salir a asistirlo, ¿no? No es más que un trabajo, es una forma de vida el de cuidar. Tenés afectos cercanos dependientes. Bien, cómo cuidarse si cuidamos, acompañar a personas enfermas o dependientes sin perder nuestra salud mental. Pasanos redes sociales, vías de comunicación para que se contacten con vos, Ale. En Facebook, alejandralinardi.psicoanalista, y en Instagram, alejandra_linardi. También estás en YouTube. En YouTube, Alejandra Linardi 4305. Muy bien. Ale, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias a ustedes. La licenciada Alejandra Linardi con nosotros en este espacio de Psicología en la Radio.